Ajá. Y el último, que es el clomifeno. ¿Se acuerdan ustedes de cuando dicen que son hermanos, son sextuples? ¿Sí han visto? Que nacieron 6 niños, que nacieron 8 niños, nacieron 10 niños, ¿no? Como si fueran perritas, ¿no? Bueno, pues son gemelos, todos son hijos del clomifeno. Bueno, o sea, de su mamá y su papá, ¿no? Desde luego, pero es cuando hay ovulación múltiple. Ajá. Entonces, el clomifeno es precisamente el fármaco que va a ser agonista en. Fíjense, el clomifeno, ¿se acuerdan que está el hipotálamo, la hipófisis y el ovario? Entonces, lo que hace es oponerse, se opone a este feedback, ¿sí? Se opone. Entonces, el hipotálamo, como no recibe información, aumenta la producción de hormona liberadora, de folículo estimulante y de luteinizante. Ajá. Entonces, por eso hay una hiperestimulación ovárica y ovulaciones múltiples. ¿Sí? Se opone al feedback de los estrógenos endógenos, aumentando las gonadotropinas. Induce ovulación, aumentan los pulsos de producción de luteinizante y de folículo estimulante. Su farmacocinética se absorbe por vía oral, se elimina por intestino, igual por la bilis. Tiene una vida media de 6 a 7 días, circulación enterohepática, se acumula en tejido adiposo y se va a usar para inducir ovulación en mujeres, obviamente, que tengan esterilidad, pero que tengan eje hipotálamo, hipófisis, ovario funcional, con producción endógena de estrógenos, ¿sí? Porque si no tiene producción endógena, pues no. Como efectos adversos puede dar hiperestimulación ovárica y embarazos múltiples, ¿verdad? Triples, cuádruples, etcétera. Tiene efecto antiestrogénico sobre el folículo en desarrollo y disminuye la fase lútea y puede causar bochornos. Ajá, clomifeno. Entonces, aquí tenemos, fíjense, los modificadores selectivos del receptor de estrógeno. Los estrógenos, desde luego, son agonistas en todo, ¿verdad? El tamoxifeno, en mama no, pero en endometrio, hueso e hígado sí. El raloxifeno, en hueso. El droloxifeno, es algo similar al raloxifeno, y el genistein, en hueso y en hígado. Ajá. Bueno, ¿sí les quedarían claros esta primera familia? Doc, yo tengo una duda. A ver, dime. En el caso del raloxifeno del tamoxifeno que dura de 4 a 11 días, ¿cómo se indica? ¿En base a qué indicamos ese medicamento? Bueno, es para el cáncer de mama. Ahí se supone que una paciente que tiene un cáncer de mama se le recomienda que se haga mastectomía bilateral, sobre todo cuando es un tumor muy maligno, ¿no? O sea, un tumor muy agresivo, ¿sí? Fíjense, tenemos el caso de una muchacha de 25 años, aunque ustedes no lo crean, y yo me imagino que hay gente más joven, ¿verdad? Que se pescó del tamaño de un frijol, decía ella, en el busto. Se hacía ella exploración mensual del busto y se sintió uno como, dice que del tamaño de un frijol. Entonces fue a su ginecólogo, le hicieron biopsia y era del peor, el más maligno de todos los tumores. Entonces obviamente le quitaron el seno, porque a veces nada más, cuando es mastopatía fibroquística, nomás quitan pues los tumores, ¿no? Benignos. Pero cuando es cáncer de seno, quitan la mama. A ella le recomendaron quitarse la mama, quitársela del otro lado, o sea, la del lado sano. Claro que la del lado sano le pudieron proponer en el mismo momento quirúrgico prótesis. Ajá, le pusieron implante de mama, pero pues ya le había quitado la glándula, ¿no? Y luego, como a los 2 meses o 2 meses y medio, le quitaron los ovarios y el útero. O sea, le hicieron histerectomía general, panhisterectomía,
A ver, espéreme tantito, doctora. Brenda, ¿por qué crees que le hicieron histerectomía completa, total? Fue histerectomía total. Pues sería por lo mismo de que ya no, o sea, sus hormonas ya no estaban como funcionando adecuadamente, entonces pues decidieron. A ver, no. ¿Cómo funcionando adecuadamente? ¿Qué te refieres ¿Sería con por eso? una hiperestimulación? No, gracias. No, a ver, estamos diciendo que el cáncer de mama y la mastopatía fibroquística, sobre todo el cáncer de mama, es dependiente de estrógenos. Entre más estrógenos tenga una persona, una mujer, más riesgo de cáncer de mama. Claro, no solamente es eso, tiene que haber historial familiar, o sea, varios factores. Pero estamos hablando de que el cáncer de mama es dependiente de estrógenos. Luego, entonces, ¿en dónde se producen los estrógenos? ¿En dónde? Por eso empezamos con el ciclo menstrual y dijimos que en la primera fase del ciclo es la proliferativa o estrogénica. En la teca, ¿no? No, bueno, allí puede haber un poquito, pero más, ¿en dónde? No, pues en la teca granulosa. Bueno, sí, pero ¿en dónde? ¿Dónde está? Bueno, ¿o dónde está la teca granulosa? ¿En el ovario? Claro, Ovario. en los ovarios, ¿no? O sea, allí es la principal, allí es la producción de estrógenos. Pero también en las glándulas mamarias, ¿no? Sí, allí están los receptores, allí no se producen los estrógenos. Allí están los receptores estrogénicos que reciben la estimulación del estrógeno. Les dije yo, a ver, por eso fíjense, hay un ciclo en las mamas, en el útero o en la matriz, y el eje hipotálamo hipófisis, pero allí hay un ciclo, o sea, cada ciclo hay modificaciones, tanto en las mamas como en el endometrio, como a nivel vaginal, por eso vimos todos los efectos de los estrógenos, incluso vaginal, ¿no? Allí la mama está llena de receptores que reciben a los estrógenos. ¿Para qué? Pues para su formación, para disponerse a poder dar de amamantar a un bebé cuando llegue, ¿no? Así como en el endometrio, se pone todo dispuesto, crece el endometrio para recibir a un bebé, la anidación de un huevo y cigoto fecundado. Como no va a haber cada mes un huevo cigoto, por eso muchas mujeres se quejan que dicen, es que ya voy a arreglar. ¿Por qué? Porque siento ingurgitada la mama, la siento como un poquito inflamada. Claro, se está listando, ¿no? Ya para decir, se ingurgita, pero luego no hubo bebé, no hubo embarazo, todo se cae la residuo endometrial y las mamas se quita la ingurgitación, regresan como a su, no están tan sensibles, ¿sí? Entonces, si el cáncer de mama es dependiente, esto lo tienen que entender, es igual que el cáncer de próstata. Por ejemplo, en el varón ya llegaremos a eso, el cáncer de próstata es dependiente de andrógenos. A más andrógenos, más se va a estimular el cáncer de próstata. En la mujer, a más estrógenos, más riesgo del cáncer de mama. Por eso es la importancia de ver cuándo indicamos las indicaciones de los estrógenos. ¿Damos estrógenos o no damos? Hay que valorar bien, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, el tratamiento son antiestrogénicos o este tamoxifeno es un antiestrogénico en mama, en los receptores de mama. Pero cuando es tan agresivo, un cáncer tan agresivo de células tan agresivas, hay que quitar todo. ¿Y qué quitamos todo? Donde se produzcan los estrógenos, a que haya lo menos estrógenos posibles, para que ese cáncer no se siga alimentando de estrógenos y sea más maligno y siga agrediendo a la mujer. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, por eso pongan las antenitas y si hay dudas, pues estamos para aclarárselas.
pero pues tienen que estar conectaditos, porque si no le entienden, pues ni dudas hay. Perdón, doctora, gracias. Al contrario. Y entonces, fíjense, a esta paciente le hicieron mastectomía bilateral del que tenía ya, a pesar de que lo detectó del tamaño de un frijolito, ya tenía de 20 ganglios axilares, tenía 16 ganglios con acción tumoral. O sea, tenía ya metástasis a 16 ganglios de 20. Le quitaron la otra mama, le pusieron prótesis, o sea, pues sí, el implante de mama, y a los 2 meses o 3 le hicieron histerectomía con oforectomía. O sea, le quitaron los ovarios y le quitaron la matriz. Y desde el principio le empezaron a dar, aparte de no sé si 50 o no sé cuántas radiaciones, le dieron radioterapia y le dieron quimioterapia. Ajá. El tamoxifeno es de la quimioterapia más sencilla para el cáncer de mama. Es la menos agresiva, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de otros antiestrogénicos que son todavía más potentes. Ajá. Fíjense, chicos, nosotros, la doctora Reyes y yo dimos muchos años nefrología. Ajá. Dimos cuando estábamos en el hospital, ahí van a guardia y todos los alumnos. Y resulta que de los artículos que estuvimos revisando, el cáncer de próstata, en el cáncer de próstata hay que dar antiandrogénicos. Ajá. Y hay que quitar los testículos y hay que dar quimio y radioterapia. Obviamente quitar la próstata, desde luego, ¿verdad? Y aparte, el mismo tumor, porque es un tumor que depende de andrógeno, de la dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona. Entonces, aparte, el tumor, hay un tumor tan maligno que produce su propia dihidrotestosterona, aunque ustedes no lo crean. Ya ustedes van a llevar oncología y van pues a tener más conocimiento de las quimioterapias, ¿verdad? Pero para que vean ustedes, o sea, está cañón eso del cáncer, ¿no? O sea, está muy cañón. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, entonces miren, tenemos otro grupo de fármacos que son los inhibidores de la aromatasa. Si se acuerdan ustedes, la aromatasa era la enzima que cambiaba de la testosterona al estriol. Y de aquí, de los inhibidores de la aromatasa, tenemos al anastrozol. El anastrozol, que es un potente no selectivo. Aquí todos estos fármacos van a evitar que la testosterona y la androstenediona se conviertan a estrógenos, ¿sí? Porque inhiben a la aromatasa. Inhiben a la aromatasa en tejido adiposo, en hígado y en mama. Ajá. Entonces tenemos al anastrozol, tenemos al letrozol y el exemestane. Estos ya son quimioterapia. Ajá. Estos van a disminuir los estrógenos relacionados con la androstenediona y se van a usar en personas posmenopáusicas para el tratamiento de cáncer de mama. Obviamente, como son antiestrogénicos, pues van a causar a cualquier edad datos de menopausia. Ajá, sequedad vaginal, sofoco, sudor, náusea, vómito, pelo adelgazado. Luego tenemos a la aminoglutetimida, que ya la habíamos visto en Cushing, si se acuerdan. Bloquea receptores en la transformación de colesterol a pregnenolona y por lo tanto disminuye los glucocorticoides, los mineralocorticoides y también estrógenos y andrógenos suprarrenales. Se usa en tratamiento de Cushing, pero también de cáncer de mama. Y como efectos adversos va a dar una insuficiencia adrenocortical, somnolencia, mareo, hipotensión y erupción. Ajá. Este es el grupo de inhibidores de la aromatasa. Y luego tenemos otro fármaco que es el antagonista puro de los estrógenos, se llama fulvestrant. Fulvestrant es un degradador, ¿sí? Se llama degradador
selectivo de receptores de estrógeno, ¿sí? Degradador, ¿sí? Disminuye cuando se une el estrógeno al receptor, acelera la separación. Ajá. Y entonces el receptor de estrógenos no está disponible para el estrógeno. Este desregulador se llama fulvestrant. ¿Sí? Es el antagonista puro. Y se va a usar este fármaco, también es de quimioterapia, para el cáncer de mama, pero que tenga resistencia al tamoxifeno. ¿Sí se entiende? Y luego vamos a tener dos tipos de fármacos, finalmente. Fíjense, tenemos en el hipotálamo que produce, el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotropinas, ajá, que actúa sobre la hipófisis. Y que la hipófisis, bueno, la folícula estimulante y la luteinizante. Ajá. Y ambas sobre ovario, ¿no? Ovario. Una para la producción de estrógenos y otra para la maduración del óvulo. Entonces, fíjense, este grupo de fármacos se llama antagonista. Vamos a tener dos grupos, uno que se llama agonista, y otro que se llama antagonista, que van a ser de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Cuando se usa un agonista, el agonista se llama leuprolide. Aquí lo voy a poner como leuprolide. El leuprolide es un agonista, aquí está, que va a sobreestimular a los receptores. O sea, hace que se produzca más y después se saturan los receptores y ya no funcionan y disminuye la producción. Ajá. Entonces hace que sobreestimula estos receptores, un poco como lo hacía ¿se acuerdan ustedes de la hipertermia maligna de la succinilcolina que sobreestimulaba al receptor? Y ya después lo desensibilizaba, ¿sí se acuerdan ustedes? Bueno, pues algo parecido. O sea, sobreestimula el receptor de gonadotropina, de hormona liberadora de gonadotropinas a nivel hipotalámico, y entonces lo desensibiliza. Y después va a disminuir la producción de luteinizante y de folícula estimulante, y obviamente la producción de estrógeno. Entonces, durante la primera semana, lo que hace la primera semana, aumenta el estímulo, y obviamente, pues va a aumentar la producción de folícula estimulante y de luteinizante, pero después desensibiliza y va a dar disminución de la producción de GNRH. ¿Sí se entiende bien? Este fármaco es de los menos, bueno, sí tiene efectos adversos, pero es de los menos agresivos. Ajá. Otros fármacos de este grupo está el goserelin y el triptorelin. Se usa para el cáncer de mama, pero también para el de próstata. Inicialmente estimula la hipófisis, pero luego baja la producción. Ajá. Ese es los agonistas. Y tenemos al antagonista, que es el último grupo. El antagonista se llama Degarelix. Y desde el principio, disminuye la producción de GNRH. Es antagonista. Ajá. Entonces disminuye la producción de la hormona estimulante
y disminuye la producción de luteinizante y de testosterona. Ajá. Pues ya vamos a ver algunas ventajas de usar el Degarelix. El Degarelix, pues tiene al final la misma acción que el Euprolide, nada más que es desde el principio, y esta, es después de la segunda semana. Ajá. Este tiene menos costo que el Degarelix. Ajá. Bueno, y aquí tenemos algunos, pues el anastrozol, el letrozol, el hexamestane, evitando que la androstenediona, evitan que la aromatasa lo convierta a estrógenos. Ajá. El tamoxifeno y el clomifeno. Luego tenemos a los agonistas tenemos al Euprolide, Gaserelin y Treptorelin, que son agonistas de la GNRH. Y luego tenemos bueno, todos estos fármacos antiestrogénicos van a dar, dependiendo si son antagonistas totales, parciales, reversibles o irreversibles, de que haya más o menos efectos estrogénicos. Un antiestrogénico va a dar atrofia de todos los tejidos dependientes de estrógenos. Suprimen obviamente la menstruación, inhiben la ovulación, dan regresión de la mucosa vaginal y endometrial, aumentan de peso, causan signos de virilización. Los signos de virilización van a ser aumento de vello facial o hirsutismo, voz grave, acné, seborrea y cambios en la libido. Mañana vamos a ver lo que serían los progestágenos y vamos a ver que los progestágenos también causan signo de virilización y eso ya lo vamos a ver mañana. Entonces aquí tenemos un resumen de los antiestrogénicos. Ajá. Y bueno, un resumen de los estrógenos, ¿verdad? Aquí tendríamos los moduladores selectivos, ajá, el clomifeno, el raloxifeno y el tamoxifeno, y bueno, y de los estrógenos, ajá, los sin estructura esteroidea y con estructura esteroidea, naturales y sintéticos, ajá. Entonces, y aquí de puros antiestrogénicos, inhibidores de la aromatasa, antagonistas competitivos, el fulvestrán, los antiestrogénicos como la menotropina. Bueno, entonces, ya es un resumen de todo, ¿verdad? Vienen los estrógenos, los antiestrogénicos, vienen los progestágenos y antiprogestágenos, los andrógenos y los antiandrógenos. Y bueno, con esto terminaríamos pues nuestra presentación. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Les termino de platicar. Total que esta paciente, les digo que de 25 años, a los 25 años tuvo pues el primer evento, digamos, del cáncer de mama. Estuvo obviamente pelona, en fin, todo lo que pasan las pacientes con el cáncer de mama. Lo logró vencer, le hicieron mastectomía bilateral, le pusieron prótesis de un lado, el lado que no tenía cáncer, y como al año y medio le pusieron la prótesis del otro lado, porque pues es una mujer muy joven, obviamente, pues nunca va a embarazarse, ¿verdad? No puede embarazarse, en primer lugar, porque ya no tiene ovarios, ya no tiene útero, y bueno, pues puede obviamente adoptar un niño o pues no sé, algún otro método, ¿no? Pero pues ella ya no puede. Y bueno, le dieron radioterapia, tuvo anemia, bueno, tuvo todo lo que ustedes imaginan, fragilidad ósea, ¿verdad? Tuvo osteoporosis por el tamoxifeno y por toda la quimioterapia y radioterapia que le dieron. Y después de 9 años, que aparentemente estaba controlado, resulta que tiene metástasis en el esternón. Fíjense, o sea, de ese tumor original y la quimioterapia ahorita y la radioterapia y le sale muy cara porque hay poco en México, ¿no? Se lo tienen que traer.
Ella se ha atendido todo a nivel particular. Entonces, pues ahí está. Parece que ha disminuido la metástasis del esternón, pero para que vean ustedes, es un cáncer pues sumamente agresivo, ¿verdad? Entonces todos los recursos que se tengan pues son pocos. Ajá. No sé si tengan alguna pregunta o comentario o alguna otra duda, ¿no? Yo tengo una duda en el clomifeno. Ajá. ¿Se podría decir entonces que se utiliza para pacientes que se les dificulta quedar embarazadas? Ajá. Ahí se usaría el clomifeno precisamente. Mira, hay algo que se llama esterilidad primaria o esterilidad secundaria. La esterilidad primaria es cuando nunca se ha podido embarazar y la secundaria es cuando ya tuvo un bebé o dos y ya no ha podido volverse a embarazar. Entonces hay que estudiar, pueden ser muchas las causas. Cuando vamos a usar clomifeno, que es superestimular al eje hipotálamo hipófisis para que haya más ovulación, solo la vamos a utilizar cuando la causa de la esterilidad es esta, que no ovula la paciente, ¿no? Que no tiene ovulaciones, por eso no logra el embarazo, cuando la causa es esa, ¿no? Porque puede haber otras causas. Entonces, hay que estudiar bien a la paciente. Si la causa es que no hay ovulación, entonces este es un excelente fármaco para estimular la ovulación. Solo el riesgo es que haya una hiperestimulación, ¿no? Que, bueno, es difícil de decir cuántos óvulos se van de clomifeno está indicado. ¿Sí? ¿Sí te contestamos? Sí, gracias. A ti. Bueno, pues entonces, a ver, doctor Miguel Ángel, Yo tengo otra duda. a ver, ¿Este medicamento del clomifeno también se puede utilizar para regularizar algún retraso menstrual? no, Oh, no, allí no está indicado. ahí sí, Para regularizar, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero muy valiosa tu pregunta. Otra ahí, vez, para regularizar el ciclo menstrual hay que ver cuál es el problema, por qué está irregular, porque puede ser por falta de estrógenos o por falta de progestágenos o por falta de ambos. Entonces hay que estudiar, hay que hacer un perfil hormonal y allí más bien, cuando necesitamos regularizar, más bien, en términos generales, vamos a usar progestágenos, pero podemos usar combinaciones de estrógenos o progestágenos para simular. Esto es muy valiosa pregunta porque esto nos introduce a lo que después vamos a ver. Aquí, más bien, para la regularización necesitamos simular un ciclo normal. Entonces vamos a dar una fase de estrógenos, que es la primera, y luego otra fase de progestágenos, que es la segunda. Y por deprivación vamos a ir produciendo ciclos menstruales, con la intención de estimular al eje hipotálamo hipófisis y empiece a funcionar normal. Pero bueno, otra vez hay que ver la causa, ¿no? ¿Sí, Miguel? ¿Te Ok, contestamos? doctora. Claro, Pero no claro que sí. la hiperovulación es para la esterilidad, para promover los embarazos. Ok, doctora, muchas gracias. A ti. pues empezaríamos con la introducción de progestágenos, doctora Reyes. Y entonces ya quedó hormonas femeninas, estrógenos. Entonces, agonistas estrogénicos. Después, moduladores estrogénicos, que en algunos receptores son agonistas y que en otros receptores son antagonistas. Principalmente tamoxifeno, raloxifeno y clomifeno. Y luego los que ahorita vimos, antagonistas progestágenos, estrogénicos, antagonistas antiestrogénicos o antagonistas estrogénicos.
¿sí? Esto llevamos la mitad de lo que son las hormonas femeninas, que es la primera fase. Bueno, todo el ciclo y permanentemente hay estrógenos. Los hombres y las mujeres tenemos estrógenos, pero hay picos más altos en algunos momentos. Por ejemplo, cuando va a ser, si yo les preguntara en una mujer que ya tiene 16 años y no ha ovulado o ni siquiera ha desarrollado bien sus caracteres sexuales secundarios, eso se llama hipogonadismo, ¿no? Entonces, ¿con qué hay que estimular? Con estrógenos, ¿no? Hay que darle estrógenos, son las principales hormonas femeninas. Y los progestágenos, que ahorita los vamos a ver, son más a favor del embarazo, pero son parte del ciclo. Por eso la doctora les puso, cuando puso el ciclo menstrual, los picos, en dónde va a haber más, en qué fases va a haber más estrógenos, ¿no? Entonces, desde niñitas tenemos estrógenos, pero cuando viene la pubertad y la adolescencia, vienen más producción para el desarrollo tanto de los caracteres sexuales secundarios como para concluir como esos caracteres sexuales secundarios con una menstruación que la vamos a tener hasta nuestra vida fértil antes de la menopausia, ¿no? Entonces, acuérdense, menarca es la primera regla, menopausia es la última regla, porque casi siempre se usa menopausia como síndrome climatérico, no es lo mismo. La menopausia solo es la última menstruación. Entonces, va a haber una cantidad de estrógenos para inducir esa primera regla y se va a disminuir. Los estrógenos van a disminuir para que haya una última. Y entonces entra el síndrome climatérico. Bajan mucho los estrógenos porque ya no necesitamos hacer hijos, ¿no? Pero tiene sus consecuencias físicas, ¿no? Para bien y para mal. Por eso es importante que entendamos la importancia de estas hormonas estrogénicas, en donde el varón también las va a tener un poquito más en su pubertad, pero poquito, porque en él pues va a estar más las hormonas masculinas, que también, bueno, ya las empezaremos a ver. ¿Sí? Sí nos queda, entonces por eso ubiquemos. Ahorita vimos cómo los estrógenos siempre va a haber, pero predominan en la pubertad y predominan en la fase estrogénica, que es los primeros 15 días para la ovulación. Para que haya buena ovulación, hay un pico y allí se hace la ovulación, que es allí donde se puede embarazar. Nos embarazamos en la ovulación, cuando eclosiona ese óvulo, y si hay espermatozoides por ahí con los que nos encontremos, pues ya se dio, ¿no? Y luego declinan. Y ahorita vamos a entrar, también siempre tenemos un poquito de progestágenos, pero van a predominar más en la segunda fase de los ciclos menstruales. ¿Sí? Es importante que esto lo vayamos entendiendo bien para que después ustedes sepan en dónde dar o en dónde no dar, porque vemos un montón de iatrogenias y de cosas hechas mal. Bueno, entonces, ¿sí? ¿No hay dudas? ¿Otras preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, pues yo creo que... Ok, entonces yo creo que podemos empezar con los progestágenos, doctorita. Muy bien, doctora Reyes. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno. Bueno, la progesterona, como su nombre lo dice, pues va a ser la hormona que va a predominar en la segunda mitad del ciclo menstrual, la fase progestacional o secretora, y sobre todo cuando hay un embarazo, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es a favor de la gestación. Si ustedes revisan en la fisiología, la fisiología precisamente de la progesterona es una belleza, porque hace que todo el metabolismo de la mujer cuando está embarazada cambie, ¿verdad? Cambia muchísimo, ¿verdad? En cuanto a tolerancia al CO2,
en cuanto a aprovechamiento del oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como hemos visto, el hipotálamo va a producir la hormona liberadora de las gonadotropinas, que va a actuar sobre la hipófisis y que va a producir la folícula estimulante y la luteinizante, que van a actuar sobre el ovario. Una para producir estrógenos y otra para madurar el óvulo. Los estrógenos, a su vez, retroinforman al hipotálamo y a la hipófisis. La luteinizante va a tener mucho papel importante en el cuerpo amarillo o lúteo. Van a actuar sobre las células de la teca luteinizante y granulosa para la producción de progestágenos y también de estrógenos. La progesterona, pues es el precursor a través de la pregnenolona, ¿verdad? Es precursor de estrógenos, andrógenos y esteroides suprarrenales. Se sintetiza en el ovario, por el cuerpo lúteo, en respuesta a la hormona luteinizante, en el testículo también, en las suprarrenales y en la placenta. Si hay embarazo, el trofoblasto sintetiza gonadotropina coriónica, que va a sostener el cuerpo lúteo hasta que pueda producirse en la placenta. La acción que tiene es va a unirse, así como los estrógenos, se va a unir a los receptores del núcleo, que son, los otros eran RE o ER en inglés. Estos son RP o PR, receptores de progestágenos. Y son los A y B, para estimular la transcripción genómica. Estos receptores de progesterona están en el tracto genital femenino, en la mama, en el sistema nervioso central y en la hipófisis. Aquí tenemos pues otro dibujo, ¿verdad? La fase estrogénica en la primera mitad del ciclo menstrual con su segunda curva y la progestágena o la progesterona casi nada en la primera fase y predominando en la segunda fase. Si hay embarazo continúa y si no vuelve a disminuir. Y todo va a darse por el piquito de la luteinizante un poquito antes de la ovulación. La progesterona va a contribuir a la fuerza ósea, a la elasticidad de la piel. La placenta va a secretar progesterona y va a contribuir para la lactancia. En la menopausia, los ovarios van a disminuir su función y se producen oleadas de calor, bochornos, atrofia vaginal y osteoporosis. La tablita verde que habíamos mencionado hace rato, aquí la acción comparativa entre estrógenos y progestágenos, bueno, lo que ponía bonito o presentable, ¿verdad? Es como cuando llegan nuestros suegros, ¿no? A conocer la casa de nuestros papás, pues ponemos todo lo más bonito posible, ¿no? O cuando llega un visitante, ¿no? Cualquiera. Bueno, no cualquiera. Así, pone todo bonito los estrógenos, los progestágenos pone todo feo. Todo feo porque se supone que ya la persona está embarazada. Entonces, en lo que quiera proliferación y depósito de glucógeno, aquí pone transformación secretora de endometrio y va a modificar el epitelio vaginal. Aquí, ¿se acuerdan ustedes que cuando hay una relación sexual adecuada va a haber contracciones del útero, contracciones de la vagina y todo hacia arriba para que vayan subiendo los espermatozoides?
pues aquí va a dar una relajación, ¿sí? Aunque haya una relación sexual agradable, aquí va a haber una relajación del miometrio, ¿sí? Porque ya está embarazada la persona, ¿no? Hormonalmente es esta etapa progestacional y entonces relaja el miometrio, disminuye la retención de líquidos. Aquí ponía bonitas las trompas, aquí disminuye la contractilidad y la actividad de los cilios. El moco, que era un moco filante, ¿verdad? Era el moco. Aquí pone el moco espeso para una disminución de la receptividad de los espermatozoides, como que pone barreras, ¿verdad? Para que no pasen. En la mama desarrolla los acinos y la síntesis de calostro, si es que hay embarazo. Y otros efectos son acción luteolítica, androgénica, termogénica, aumenta la temperatura para saber que va a haber ovulación e inhibe en sistema nervioso la producción. A nivel de colesterol, disminuye el colesterol HDL y aumenta el LDL. A nivel de glucosa, disminuye la tolerancia a la glucosa. A nivel de hueso, estimula la formación de hueso y disminuye la producción de estrógenos en cuanto a la regulación. Aquí en útero aumenta el endometrio secretorio y decidual para la implantación del blastocito, o sea, todo a favor del embarazo, ¿verdad? Disminuye la proliferación inducida por estrógenos, disminuye las contracciones uterinas, en mamas aumenta los lóbulos y acinos, en equilibrio hidroelectrolítico aumenta la excreción de sodio, agua y aldosterona, el sistema nervioso aumenta los pulsos del luteinizante, aumenta la temperatura en la fase lútea, la respuesta del centro respiratorio al dióxido de carbono, tiene un efecto depresor e hipnótico. Algunas mujeres notan que están embarazadas porque tienen mucho sueño y es efecto de la progesterona, ¿verdad? A nivel metabólico disminuye la tolerancia a la glucosa, disminuye el colesterol bueno, ya decíamos el HDL, aumenta la insulina. A nivel glucógeno, aumenta el glucógeno hepático, aumenta la lipoproteína lipasa, aumenta los lípidos, tiene efecto anabólico, androgénico y aumenta la producción, las proteínas, antagonista de aldosterona en tubo contorneado distal. Entonces, bueno, todo eso es acciones de la progesterona. Se les llama progestinas a los progestágenos sintéticos. Ajá. Fíjense, aquí vamos a tener así como decíamos en los estrógenos que eran naturales y sintéticos y teníamos los naturales con estructura esteroidea y sin estructura esteroidea. Teníamos con estructura esteroidea, naturales y sintéticos, y sin estructura esteroidea, con y sin estructura esteroidea. Aquí vamos a tener las progestinas, son un grupo de fármacos que van a variar desde los que se parecen más a la testosterona, ¿sí? Y los que se producen más se parecen más a los estrógenos. Ajá. No en cuanto a su acción, vamos a decir que se parecen más a la progesterona. La progesterona de por sí es una hormona que tiene más efectos androgénicos. Ajá. O sea, causa vello facial, causa voz ronca, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces vamos a tener, se llaman progestinas, todo este grupo de fármacos que van a ser los más parecidos a la testosterona o los más parecidos a la progesterona. ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces tenemos los que son derivados de la progesterona, que son los que más se parecen a la progesterona, y los derivados de la testosterona. Acuérdense ustedes, como decíamos hace ratito, que pues nada más son algún hidrógeno, algún oxígeno, algún carbón, ¿verdad? O sea, son poquitos los cambios
entre todas las hormonas suprarrenales, todas las hormonas derivadas del colesterol. Todas estas son de la misma familia, ¿sí? Son hormonas sexuales. Entonces, los que se parecen más a las progestinas son pues los que tienen efectos similares a la progesterona natural. Ajá. ¿Cuáles van a ser los principales usos de estas hormonas progestinas? Pues tenemos los anticonceptivos, la terapia hormonal de reemplazo, cuando no se puede usar estrógeno, el tratamiento para patología ginecológica. Ajá. Entonces tenemos como derivados de la progesterona, pues tenemos a la medroxiprogesterona, ¿sí? La medroxiprogesterona. Ajá. Tenemos a la hidroxiprogesterona o hidroxiprogesterona y al megestrol. Y tenemos derivados de la testosterona que son derivados de la 19 nortestosterona. Tenemos la primera generación o viejos y la segunda generación o nuevos. Ajá. Y tenemos de los viejos, tenemos al danazol, al norgestrel, al levonorgestrel, al etinodiol, y de los nuevos al desogestrel, al norgestimato y al etonogestrel, entre otros. Miren, aquí tenemos la fórmula, ajá, de algunos, ajá, bueno, de algunos, que es la 19 nortestosterona. Entonces tenemos de los derivados de la testosterona, primera, segunda y tercera generación. Primera generación, 19 nortestosterona, nandrolona, etisterona. Segunda generación, noretisterona, acetato de noretisterona, acetato de tinodiol, linestro, levonorgestrel, estos, norgestimato, etcétera. Y tercera generación, gestodeno, desogestrel, etonorgestrel. Y los derivados de la progesterona, está el acetato de clormadinona, la ciproterona, la medroxiprogesterona, además de la hidroxi y del megestrel. Y tenemos otro grupo, que no tiene nada que ver con derivados de progesterona ni de testosterona. Se llama derivado de la espironolactona. ¿Alguien se acuerda qué es la espironolactona? ¿Alguien se acuerda qué es la espironolactona? Pregunta de examen. Para bajar la presión arterial. No. ¿Es un diurético ahorrador de potasio? Es un diurético ahorrador de potasio. Pero ¿cómo trabaja? Bloqueando los ¿Es un receptores. antagonista? Es antagonista de ¿Mineralocorticoides? la aldosterona. Ah. Ajá, ¿sí te acuerdas? Es antagonista de la aldosterona. La aldosterona es la que permite recuperar sodio y tirar potasio en el tubo contorneado distal. Es de la reabsorción obligada, facultada. ¿Sí se acuerdan? Entonces, es el antídoto de la aldosterona, es la espironolactona. Entonces, este medicamento obviamente no tiene efectos diuréticos, ¿verdad? Tiene efectos progestágenos, es una de las progestinas, ¿sí? Se llama drospirenona, ¿sí? Drospirenona. Entonces, fíjense, las que se parecen más a los progestágenos se les conoce como pregnanos. Ajá. Se les conoce como pregnanos a los derivados de la progesterona. Ajá.
Y luego a los derivados de la 19-nortestosterona, aquí tenemos dos, los que son los gonanos, y los que son los estranos. Ajá. ¿Sí, chicos? O sea, tenemos derivados de progesterona, los pregnanos, y los derivados de la 19-nortestosterona, que son los gonanos y los estranos. Ajá. Los pregnanos solamente tenemos una primera generación. De los gonanos tenemos primera, segunda y tercera. Y de los estranos solamente tenemos primera. Ajá. Y bueno, aquí está otra tablita. Ajá. Entonces, fíjense, los pregnanos, tenemos los derivados de la 19-hidroxiprogesterona, que son los que tienen baja potencia y no tienen efecto androgénico, ¿sí? O sea, todos estos, los derivados de la progesterona o pregnanos, ¿sí? La medroxiprogesterona, el megestrol, clormadinona y ciproterona, estos. Y luego tenemos los derivados de la 19-nortestosterona, ¿sí? Tenemos primera generación, segunda y tercera. La primera, bueno, tenemos el norpregnano, que es de poca potencia. Luego tenemos estranos, los estranos. Estos estranos son los más potentes desde el punto de vista de androgénicos. Ajá. Los estranos son los más potentes. Vamos a poner más androgénicos. ¿Sí? Son más parecidos a la 19-nortestosterona. Ajá. De estos vamos a tener la noretisterona, noretinendrona, linesterol, etinodiol y noretinodrel. Todos estos son los que tienen más acción androgénica. Y luego tenemos los que son de segunda generación, que ya son los gonanos, ¿sí? Son derivados de este 19 nortestosterona, pero son gonanos. Ajá. Son la segunda generación, que estos son estranos. Fíjense aquí, estos estranos son derivados de la 19-nortestosterona y estos son con sustitución en la posición 13 tiene un etilo y tienen más potencia y acción androgénica. Son el norgestrel y el levonorgestrel, y los gonanos de tercera generación son más potentes, pero con menos acción androgénica, o sea, digamos, más fisiológicos. Y tenemos el desogestrel, etenogestrel, gestodeno, norgestimato y dienogest. Ajá. Y bueno, tenemos al derivado de la espironolactona, que es la drospirenona, ¿sí? Que tiene más potencia, acción antimineralocorticoide, porque es derivado de la espironolactona. ¿Sí se entienden estos? De todos modos, mañana lo vamos a volver a ver. ¿O lo volvemos a repetir? ¿Me puede repetir, por favor? Sí, con mucho gusto. Miren, tenemos entonces que vamos a tener una variedad de derivados de la progesterona o fármacos progestágenos que van a variar desde los que se parecen más a la progesterona, como la hormona fisiológica, hasta pero bueno, esta hormona no es estrógeno, esto es más tendiendo hacia el aspecto androgénico. Es una hormona, que bueno, deriva de la pregnenolona, si se acuerdan ustedes, y la pregnenolona, pues es, digamos que la mamá de todos los demás esteroides de la corteza suprarrenal, va a dar lugar a la aldosterona, al cortisol,
y a los andrógenos. Ajá, entonces, la progesterona es pues, digamos que la inicial. Entonces tenemos los derivados de progesterona y tenemos los derivados de testosterona, que han visto que tiene mayor efecto progestacional, pues de esta familia de derivados de la 19-nortestosterona. Y tenemos varias generaciones. Dentro de los viejos, que estaría el danazol, el levonorgestrel, el etinodiol, y los nuevos. Ajá. Tenemos la primera generación, todos los derivados de testosterona, primera, segunda y tercera generación. A unos se les llaman pregnanos y a otros se les llaman gonanos y estranos. Estranos a los que tienen más efecto androgénico. Gonanos a los que son derivados de la nortestosterona, pero con menos efectos. Y bueno, y los más parecidos, que son pues los pregnanos, ¿no? Que son los pregnanos derivados de la progesterona. ¿Sí? Y tenemos varias generaciones de pregnanos. De pregnanos solo tenemos la primera generación. De gonanos tenemos primera, segunda y tercera. Y de estranos, que son los que más se parecen. Estranos, podríamos decir extraños. En este cuadrito están los que, en este cuadrito están como los más significativos, los más utilizados. Exacto. Ajá. Entonces tenemos aquí pongan mucha atención. Por ejemplo, vamos a ver el levonorgestrel, cuando veamos anticonceptivo, este es el contenido del implante, por ejemplo, ¿no? Está hecho de progestágeno, de esta progestina levonorgestrel. Entonces, por eso sí es importante que vayan ubicando y cuál serían sus efectos y que lo vayan entendiendo. Entonces, fíjense, los gonanos, estas dos familias de estranos tenemos primera y segunda generación. Ajá. Tenemos primera generación de estranos y segunda y tercera de gonanos. Ajá. Entonces de esta tenemos dos generaciones y de esta tenemos una. Estas son las más parecidas al 19-nortestosterona. O sea, son las que más efectos androgénicos tienen. Estas tienen poco y estas también tienen poco. ¿Sí se entiende? Ajá. Bueno, pues entonces, doctora Reyes, no sé si quieras que le continuemos o ahí le dejamos o seguimos un poquito. Pues todavía tenemos 10 minutos, pero bueno, yo creo que podemos dejarles un ratito para que descansen. Algunos ya oyeron antes. Entonces, yo creo que podríamos ver bien esto o sea, váyanle pensando, ¿no? O sea, lo que más, a fin de cuentas, lo que más vamos a necesitar es cuáles son sus indicaciones, qué podemos esperar de efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que vamos a llegar a ver como la progesterona como tal, ¿en dónde la vamos a utilizar? Pues principalmente progesterona a favor del embarazo, a favor de, por ejemplo, cuando hay amenazas de aborto muy tempranamente, sangrados irregulares, ¿no? Aquí el uso de esta progesterona nos va a ayudar a que haya una mejor anidación del huevo en mujeres que han tenido con cierta regularidad abortos, que tienen, no sostiene, a veces dice, sí me embarazo, pero ya al poquito viene el aborto, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí es una de las indicaciones de la progesterona, hacer como más fuerte toda la anidación para que el huevo o cigoto se pueda evolucionar. Entonces, aquí la invitación es eso, a que pongan como mucha atención, ubiquen en dónde están, cuáles son los picos, en dónde se producen y bueno, cuáles van a ser sus indicaciones y sus efectos adversos, ¿no? Porque yo les digo, hemos visto, por ejemplo,
vamos a llegar que hay la medrioxiprogesterona, la hay en ampolletas y tiene varias indicaciones. Por ejemplo, bueno, una es anticonceptivo de largo para 3 meses, otro es en sangrados disfuncionales. Pero, por ejemplo, hemos visto que a veces algunos la utilizan porque, híjole, ya tuvieron relaciones y ya tienen miedo y no le baja su regla y no se tuvo relaciones y no se ha presentado la menstruación. Ah, pues inyéctale. ¿No? Tiene varios nombres, Mentrigen Forte o inyéctasela y pónsela, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué estás buscando con eso? O sea, ¿por qué le inyectas una dosis de progesterona si lo que quieres, pues es que no se embarazara? Pues con eso vas a reforzar más, que agarre más y que amacice más la anidación del óvulo fecundado, ¿no? Y nada más porque, bueno, pues ese dijo que a lo mejor que con eso, que a ver si ya cuando se presentaba su menstruación, entonces, y sí se puede presentar con la menstruación si es que no hay embarazo, pero si hay embarazo, solamente vamos a reforzar más ese embarazo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que veamos estos ciclos. Yo les invito a que hoy revisen bien el ciclo menstrual, vayan concatenando en dónde estrógenos, en dónde progestágenos, cuáles son sus niveles, qué tipos de fármacos tenemos de estos tipos. Y bueno, mañana platicaríamos las dudas y terminamos de ver progestágenos para entrar con las hormonas masculinas. Entonces, mañana tendríamos clase de 12 a 1, no sería evaluación, sería clase. La evaluación sería el próximo viernes y con esa cerraríamos el segundo parcial. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los progestágenos, los que tendrían más signos de virilización serían los derivados de testosterona. Claro, sí. Es que se parecen mucho las fórmulas. Ajá. Por ejemplo, en los ovarios poliquísticos, en algunos síndromes, por eso hay datos como de virilización, porque están predominando producción de progestágenos y da datos como si fueran de andrógenos, pero es por los progestágenos que están allí presentes. ¿Sí? Ok, gracias. No, gracias a ti, Erika. Bueno, pues entonces, si quieres aquí 5 minutitos, un poquito antes, para que se apliquen jefecitos de grupo. Bueno, nada